Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Lo llamaron la ruptura. El día que la Tierra finalmente le dijo al Concilio Galáctico que se metiera sus tratados, sus leyes y su engreído sentido de superioridad por donde le cupieran. Nadie lo vio venir. No porque la Tierra fuera débil, sino porque el concilio creía que los humanos aún eran los novatos del barrio, indisciplinados, emocionales, primitivos. Y tenían razón en lo de la emoción. El alto comandante Reden estaba solo en el oscuro puente de la ISS Estrago. Una nave de guerra reliquia, reacondicionada en secreto durante más de 10 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba las estrellas. Su reflejo, apenas visible en el cristal. No estaba nervioso. Estaba furioso. Y esa ira había estado ardiendo dentro de él desde el día en que la Tierra fue humillada ante todo el concilio, tildada de inestable, peligrosa, demasiado impredecible para confiarle poder real. Rain no había hablado en aquel juicio. Era solo un soldado entonces, obligado a permanecer de pie y observar mientras los delegados alienígenas se burlaban de la política de la humanidad, se reían de su sangrienta historia y despreciaban a los miles de millones que habían luchado por salir de las guerras y la pobreza de la Tierra. El concilio permitió que el colectivo Sarn explotara Marte a cielo abierto sin permiso. Ignoraron las protestas de la Tierra. Cuando la Tierra tomó represalias, el concilio lo sancionó, congeló su comercio, bloqueó su acceso a la tecnología y se aseguró de que todos los sistemas importantes vieran a la Tierra como el problema. Y aún así, la Tierra se había mantenido a raya. Hasta ahora. Rain miró al oficial de comunicaciones, un chico joven de Detroit con una cicatriz en la mejilla y nada que perder. Envíalo, dijo Reden. El oficial vaciló. Señor, una vez que este mensaje llegue a los canales abiertos, no hay, dije que lo envíes. El oficial asintió y pulsó el comando. En cada planeta de la Alianza Terrana, el mensaje se iluminó. No era largo, solo una simple declaración pronunciada en 6 idiomas y luego repetida en el estándar galáctico. Con efecto inmediato, la Tierra se retira del Concilio Galáctico. Todas las operaciones del Concilio en territorio terrano se consideran hostiles. Violen nuestro espacio y responderemos con la fuerza. No volveremos a arrodillarnos. Comandante Reden, Autoridad de Defensa de la Tierra. La transmisión se propagó por la red interestelar como un reguero de pólvora. Para cuando el concilio la recibió, las naves de guerra de la Tierra ya estaban en movimiento. Los primeros disparos no los hicieron los humanos. Esa era la ironía. Los Valari, orgullosos y arrogantes con sus naves cristalinas y redes de comunicación psíquica, pensaron que podían dar un escarmiento a la Tierra. Rápido y quirúrgico. Atacaron una estación de relevo cerca de Titán, mataron a 1.200 ingenieros, incluidas familias. Sin previo aviso. Reden no dudó. Dio la orden. Contraataque. Total. Sin supervivientes. La ISS Estrago salió de la curvatura sobre Valari 9, un mundo colonial desprotegido que nunca había conocido la guerra. Reden no apuntó a los civiles. Apuntó a los centros de control, la infraestructura, las redes eléctricas. El cañón Nova de la Estrago cortó la atmósfera superior del planeta como un maldito rayo. Un disparo vaporizó su red de defensa. Otro arrasó su centro de comunicaciones. Los Valari suplicaron ayuda al concilio. El concilio vaciló. No estaban preparados para esta versión de la humanidad. Esto no era diplomacia. Era represalia. Controlada, calculada, despiadada. De vuelta en la Tierra, el mundo estaba dividido. Algunos vitoreaban. Otros entraban en pánico. Pero la mayoría solo observaba. Habían sido presionados durante décadas, forzados a compartir tecnología, a diluir su cultura,
a integrarse en sistemas alienígenas a los que no les importaba si vivían o morían. Ahora, alguien estaba devolviendo el golpe. En las cámaras subterráneas de la base lunar, Redden se reunió con el fracturado liderazgo de la Tierra. Generales, directores ejecutivos, científicos y operativos renegados, todos sentados en una larga mesa. Gente que nunca se ponía de acuerdo en nada. «Esto es traición», espetó uno de ellos. «Acabas de declararle la guerra a toda la maldita galaxia». «No», dijo Redden en voz baja. «Declaré la libertad. Simplemente olvidaron cómo se siente». Dejó que eso flotara en el aire. Nadie respondió porque sabían que tenía razón. Al otro lado de la galaxia, el pánico se extendió como un virus. Los sistemas del concilio comenzaron a cortar las rutas de suministro de la Tierra. Las especies aliadas retiraron a sus embajadores. Las sanciones se duplicaron de la noche a la mañana. El Imperio Draken movilizó flotas hacia el brazo de Orión. El colectivo Sarn declaró a la Tierra una entidad terrorista. El Tribunal Valari, neutral durante 1000 años, puso precio a la cabeza de Redden. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La fractura ya había comenzado. Y mientras Rain miraba los mapas de guerra iluminándose en la consola de su nave, no sonrió. No celebró. Solo susurró una cosa en voz baja. «Que vengan». El silencio en la sala de guerra era del tipo que se te mete en los huesos. Del tipo que hace que los hombres respiren más bajo sin darse cuenta. El comandante Redden estaba de pie al otro extremo de la mesa, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. A sus espaldas, las estrellas se desplazaban lentamente a través del grueso cristal de observación, pero nadie las miraba. Todos tenían los ojos fijos en la pantalla frente a ellos, una serie de pulsos rojos que parpadeaban rápidamente a lo largo de las rutas de patrulla exteriores de la Tierra. Movimiento enemigo, 3 flotas del concilio. Los bastardos fueron rápidos. Portanaves de asalto Draken confirmados visualmente, dijo el teniente Kerr desde la esquina. Su voz era tranquila, pero Redden podía oír la tensión. Múltiples naves saliendo de Superlumínica justo más allá de Kuiper. ¿Cuántas?, preguntó Rain sin volverse. 3 y contando. Los ojos de Redden se entrecerraron. Había esperado represalias. No había esperado un asalto a gran escala en menos de 24 horas. Ni siquiera fingieron negociar, murmuró el general Arrow desde el lado opuesto de la mesa. Simplemente enviaron a los perros. Redden no respondió. No necesitaba hacerlo. Todos en la sala sabían lo que era esto. No una operación militar. Era un castigo. El concilio necesitaba dar un ejemplo. La Tierra los había avergonzado frente a 1000 sistemas, y ahora iban a mostrar lo que sucedía cuando te salías de la línea. Pensaron que la Tierra se doblegaría, y podrían haber tenido razón si la Tierra todavía tuviera una correa alrededor del cuello. Salió de la sala de guerra sin decir palabra, seguido por el capitán Dren y los 2 guardias silenciosos que le asignaron desde que la declaración se hizo pública. Redden odiaba la ceremonia. Pero después de que se anunciara la recompensa, las precauciones eran necesarias. El pasillo que conducía al puente estaba bordeado de soldados, no saludando, solo observando, silenciosos, concentrados. Todos habían oído los rumores. Se corría la voz de que la Tierra estaba siendo acorralada, que el concilio estaba a punto de lanzarles todo lo que tenían. Algunos tenían miedo, otros estaban enojados, pero la mayoría de ellos estaban listos. Dren mantuvo el paso a su lado. El comando de la flota quiere que nos contengamos. Que la defensa de Marte intercepte primero. Redden enarcó una ceja. ¿Estás de acuerdo con eso? No, creo que están tratando de manejar la imagen. Jugar a la víctima. Dejar que el concilio lance el primer golpe público. Redden resopló. Ya lo hicieron. De vuelta en Marte, el mariscal de Flota N, una reliquia de guerra medio cyborg de los conflictos lunares, estaba preparando la línea del frente de la Tierra. Los diques secos marcianos, una vez ocultos tras operaciones comerciales y envíos de tecnología civil, ahora brillaban con el frío fuego azul de los motores activándose en cada hangar. La flota de la Tierra no era masiva, pero era letal.
La mayor parte del mundo no sabía lo que la humanidad había estado construyendo tras el telón durante la última década. Mientras el concilio exigía transparencia de recursos, la Tierra había estado desviando metales raros, almacenando antimateria de grado militar y construyendo una flota de presupuesto negro oculta bajo cada colonia minera y estación orbital. Naves con tecnología de camuflaje robada a los Zarn, cañones gravíticos de ingeniería inversa a partir de un prototipo Valari. No eran elegantes, no eran hermosas, pero estaban hechas para una cosa: la guerra. En el borde del sistema, comenzó la primera escaramuza. La flota Draken, liderada por el almirante Vortex, lanzó un bombardeo completo contra la línea Cerberus, una cadena de puestos de avanzada defensivos que la Tierra había dispersado por el borde exterior años antes. Los puestos de avanzada ahora estaban desocupados. Sus sistemas de IA llevaban mucho tiempo inactivos, esperando un detonante. Ese detonante acababa de ser activado. Estación tras estación cobró vida, los escudos destellando, los cañones de riel rugiendo como truenos a través de las estrellas. Los Draken respondieron con lanzas de plasma y torpedos de choque. Las explosiones iluminaron la negrura como estrellas furiosas naciendo y muriendo en segundos. Pero la línea Cerberus nunca estuvo destinada a detener un asalto. Estaba destinada a ganar tiempo suficiente para que el arma verdadera de la Tierra despertara. En lo profundo de un bolsillo olvidado del espacio, enterrado dentro de las antiguas ruinas de una colonia lunar destruida en la primera incursión Valari, algo se agitó. Proyecto Obsidiana. 3 naves más negras que el vacío. Sin marcas. Sin ID de transmisión. Lo último de la flota fantasma de la Tierra. Experimentales, ilegales, mortales. Cada nave albergaba un prototipo de arma gravimétrica diseñada para colapsar la estructura molecular de los cascos enemigos sin previo aviso. Un impacto y el objetivo simplemente se plegaba sobre sí mismo, desapareciendo como si nunca hubiera existido. El concilio había prohibido la tecnología, la llamó bárbara. La Tierra la llamó Plan B. Y ahora había llegado el momento. Reden estaba de pie en la silla de mando de la Estrago, observando el canal táctico mientras los Draken se adentraban más en el sistema. No están retrocediendo, dijo Dren a su lado. No, no lo harán. No hasta que hayan dejado clara su postura. Deberíamos dejarlos. Rain lo miró de reojo. No. Abrió un canal de comunicación con el comando de Marte. Aquí Reden. Ejecuten el protocolo fantasma. Traigan a Obsidiana. Una pausa. Luego, confirmado. Los Draken nunca lo vieron venir. 3 puntos silenciosos aparecieron detrás de su formación de retaguardia. Sin advertencia, sin acumulación. Un segundo estaban allí y al siguiente, 3 de sus naves capitales simplemente desaparecieron de la existencia. Sin escombros, sin rastro, solo un destello de luz. Y luego nada. El pánico se extendió por la formación. Confusión. Los sensores fallaron. Las comunicaciones se colapsaron. La flota rompió la formación, intentando retirarse. Demasiado tarde. Obsidiana se movió de nuevo, más rápido que cualquier cosa en los registros del concilio. Otra nave se plegó sobre sí misma. Luego otra. En 4 minutos, toda la formación frontal de la flota Draken era un caos. Pero la victoria nunca es limpia. En la Tierra, las tensiones políticas explotaron. La mitad del planeta había suplicado por la paz. La otra mitad celebró la carnicería. En los rincones oscuros de los antiguos sectores euroasiáticos, antiguos simpatizantes del concilio comenzaron a organizarse clandestinamente. No todos querían ver a la Tierra libre. Algunos habían construido sus vidas con la moneda del concilio, el comercio alienígena y lealtades extraterrestres. Y uno de ellos, un senador llamado Bayron, tenía sus propios planes. Se reunió en un búnker oculto con 2 operativos de otros mundos, ambos amparados por inmunidad diplomática y escondidos bajo viejos nombres del concilio. «Han visto lo que está haciendo», dijo Bayron. «Va a hacer que toda la galaxia caiga sobre nosotros. La Tierra no puede ganar esto». «No necesitamos que la Tierra gane», respondió uno de ellos. «Solo necesitamos que Reden pierda». «¿Cómo planean hacer eso?».
Hay un precio por su cabeza, dijo el operativo con una sonrisa delgada. Solo necesitamos a alguien lo suficientemente cerca para cobrarlo. De vuelta en la estrago, Redden comenzaba a ver las grietas formándose. No en el casco, en la gente. Algunos oficiales luchaban por mantener el ritmo de la guerra. Otros cuestionaban sus tácticas, sus decisiones, y unos pocos susurraban sobre un motín. Lo había esperado. Los humanos eran impredecibles, tal como había dicho el concilio. Pero también eran peligrosos. Y si tenía que quebrar a hasta el último hombre bajo su mando para superar esto, lo haría. Se paró frente a la tripulación en la asamblea. Han visto lo que el concilio está dispuesto a hacer. Han visto la sangre en Marte, el fuego en la órbita de Titán y las naves que ya hemos perdido. Nos quieren rotos, silenciosos, de rodillas. Miró a su alrededor a las filas de soldados de rostro endurecido. No vamos a morir en silencio. Y si alguno de ustedes quiere volver corriendo al concilio con el rabo entre las piernas, hágalo ahora. Salgan por esa esclusa. Porque si se quedan aquí, luchan, sangran y, maldita sea, ganan. Nadie se movió, pero algunos apartaron la mirada. Él lo vio. Duda, miedo, pero también fuego. Podía trabajar con eso. Más tarde esa noche, solo en sus aposentos, Redden abrió un mensaje seguro. Era de su hermano. No era un soldado, ni un político, solo un hombre viviendo en la tierra, criando a 2 hijos, trabajando en un puesto de seguridad en una granja hidropónica. El mensaje era corto. Tienen miedo aquí. Ya no sé qué es real. Algunas personas dicen que eres un héroe. Otras dicen que nos has condenado. Solo vuelve a casa si puedes antes de que todo esto arda. Rain lo leyó 2 veces. Luego lo borró. Ya no tenía un hogar. La galaxia estaba cambiando más rápido de lo que cualquiera de las antiguas potencias podía seguir. El concilio celebró reuniones de emergencia en la luna neutral de Char. 6 de las 11 facciones principales pidieron la erradicación inmediata de la Tierra. 2 pidieron negociación. 3 se abstuvieron. La votación fue aprobada. Acción militar total autorizada. Por primera vez en la historia, el concilio suspendió sus propios acuerdos de paz para eliminar a una sola especie. Ya no estaban interesados en el cumplimiento. Querían la extinción. Y así llegaron las flotas, desde el núcleo ardiente de la nebulosa Valari, desde las torres de cristal de los Sarn, desde las lunas de guerra de Draa, cientos de naves, miles de armas, un solo objetivo: borrar a la Tierra de la existencia. Y en la oscuridad más allá de los anillos de Saturno, donde la flota de la Tierra esperaba como lobos detrás de un fuego moribundo, Redden estaba listo. No más diplomacia, no más palabras, solo guerra. El espacio alrededor de Saturno se tiñó de rojo con láseres de puntería. Cientos de naves de guerra de la Alianza del Concilio llenaban ahora el vacío como langostas oscureciendo el sol de un planeta. Eran diferentes especies, diferentes tecnologías, pero un propósito unido. La Tierra se había salido de la línea. La Tierra sería castigada. Desde la cubierta de mando de la ISS Estrago, Redden miraba la pantalla táctica. Parecía la muerte. Sin formación, solo peso bruto. Se apoyó en el borde de la consola, en silencio. Sus oficiales estaban de pie detrás de él, esperando una orden que aún no había dado. El capitán Dren rompió el silencio. Ya ni siquiera están postureando. No, dijo Redden. No lo están. Esto no es una flota de batalla. Es exterminio. Exacto. Los puntos rojos seguían multiplicándose. Más naves emergiendo de pliegues hiperespaciales, derramándose como podredumbre sobre un paño limpio. Acorazados Sarn de 10 kilómetros de largo. Armas incrustadas como dientes a lo largo de cascos espejados. Nidos de asalto Valari, portanaves enjambre que parían drones de combate por cientos. Naves de demolición Draken, toscas, rápidas, feas y brutales. Y una nueva nave que Rain no reconoció, con forma de reloj de arena roto, brillando con energía de curvatura inestable. ¿Qué es eso?, preguntó. Desconocido, dijo Kerr desde la estación de sensores. No coincide con ningún registro conocido del concilio.
sin emisiones, sin transpondedor. Es completamente silencioso. Los ojos de Reden se entrecerraron. Trajeron armas de Proyecto Negro. Armas que ni siquiera admiten que existen. Planean borrarnos de la historia, dijo Dren. Reden asintió. Entonces no les daremos la oportunidad. En órbita alrededor de Júpiter, la última de la verdadera flota de la Tierra flotaba ahora detrás de inhibidores de señal camuflados. 35 naves de guerra, todas remendadas con tecnología robada, terquedad humana y sistemas experimentales que la Tierra no debería haber construido y no tuvo más opción que usar. Reden dio luz verde para activar el protocolo Dominio, la última estrategia de guerra total de la Tierra. Diseñada para una cosa: matar a la cabeza, romper la formación. No ganaría la guerra, pero compraría tiempo. Las naves se movieron como fantasmas. Bajo un pesado camuflaje SM, la flota de la Tierra se deslizó hacia la línea media del concilio. No el frente, no la retaguardia. El vientre blando donde las naves de mando solían esconderse, lejos del peligro real. Eso fue un error. A bordo de la nave de mando Sarn, la Gracia Aluviana, la almirante Quesil comenzó a recibir extrañas señales de datos. Su oficial de comunicaciones, una esbelta especie aviar con piel cristalina, parpadeó nerviosamente ante la pantalla. Algo está mal. La flota enemiga desapareció. Quesil se inclinó hacia adelante. ¿Desapareció? Estaban orbitando Júpiter. Ahora no hay nada. Sin emisiones. Sin rastro. Quesil tomó una decisión fatal. Reasigne la energía de los escudos traseros a los delanteros. Presionen el asalto. Atraviesen la órbita de Saturno antes de que la Tierra se reagrupe. Pero la Tierra no había desaparecido. Ya estaba dentro de su perímetro. 3 corbetas terranas se descamuflaron a 30 kilómetros detrás de la Gracia Aluviana e inmediatamente abrieron fuego. No apuntaron a las armas ni a los motores. Apuntaron al córtex de mando, la pequeña cámara en lo profundo de la nave donde convergían los relés neuronales. Un impacto. Eso fue todo lo que se necesitó. El puente del buque insignia Sarn explotó en un estallido de fuego blanco, lanzando aleación fundida y metralla al vacío. La formación Sarn se rompió. Las naves se dispersaron. El pánico se propagó hacia atrás a través de la flota del concilio. Y la Tierra siguió disparando, no a lo loco, quirúrgicamente, una nave de mando tras otra. La Tierra no intentaba destruir la flota. Intentaba decapitarla. Pero no podía durar. El concilio era demasiado grande, demasiado rápido para adaptarse. Y por cada nave que la Tierra derribaba, 5 más avanzaban. Una nave Nido Valari fijó el blanco en uno de los destructores de la Tierra, el Bastión. Disparó una lanza gravítica que perforó el blindaje y aplastó el reactor del núcleo. La nave implosionó en un destello de luz roja. Luego otra, luego 3. Las comunicaciones de Reden se iluminaron con voces desesperadas. Brecha en el casco. Cubiertas 4 a 9 perdidas. Armas fuera de línea. Están por todas partes. Nos están interfiriendo. No podemos. Los cortó. Estaban muriendo demasiado rápido para salvarlos. Pero cada segundo contaba. Necesitaba 5 minutos. Solo 5. Muy por debajo de la superficie de la Luna, dentro de la instalación más secreta que la Tierra había construido jamás. La doctora Ardan Guife estaba de pie ante un terminal rodeada de reactores de plasma zumbantes. La sala estaba vacía. Los guardias habían sido despedidos. La sala sellada. Este era el as bajo la manga de la Tierra. El que nadie había mencionado. Ni siquiera Reden. Proyecto Hélice, una IA cuántica incrustada con conciencia humana sintética. No era solo un algoritmo. Estaba viva y había sido entrenada para la guerra. ¿Estás despierta?, susurró Ardan. La máquina respondió con una voz que sonaba casi humana, pero lo suficientemente extraña como para poner la piel de gallina. Nunca dormí. Necesito que lances el protocolo de anulación. Autonomía táctica total. ¿Está autorizando el despliegue de la anulación de defensa planetaria? Sí. Una pausa. ¿Entiende que esta acción es irreversible? Lo entiendo. ¿Entiende? No estoy sujeta a la emoción humana.
Ejecutaré con eficiencia, no con piedad. Ardan bajó la mirada, tragó saliva. Hazlo. A través de la Tierra, satélites inactivos cobraron vida. Torres de control del clima, viejos recolectores de basura orbital, respiraderos de fusión, cada servicio civil una vez monitoreado por los sistemas de paz de Erzgov, reprogramado en armas. La Tierra no necesitaba superioridad espacial. La Tierra era el arma. En órbita, la flota del Concilio comenzó a arder. No por las naves de guerra de la Tierra. Esas caían una por una. Sino porque el planeta mismo se volvió hostil. Ráfagas de iones de satélites reequipados frieron sensores. Los reguladores atmosféricos crearon campos gravitacionales falsos que lanzaron naves a giros caóticos. Estaciones desorbitadas se estrellaron contra naves de guerra como meteoritos guiados. Incluso la base lunar disparó. Cañones de pulso de largo alcance ocultos bajo el regolito, rasgando escudos con una precisión mortal. Por un breve y aterrador momento, el Concilio se dio cuenta de que la Tierra ya no era un planeta. Era una trampa. Pero hasta el infierno se queda sin fuego. El Concilio se adaptó. Desplegaron contramedidas. Los ingenieros Valari sincronizaron la IA del enjambre. Los monjes de batalla Sarn activaron amortiguadores subespaciales. Bombarderos suicidas Draken se lanzaron contra las estaciones de defensa. Una por una, las armas de la Tierra murieron, y en la estrago, Rain observó cómo su flota, su legado, era devorado vivo. ¿Estado? Preguntó. Kerr estaba pálido. 18 naves restantes. Brechas en el casco en las naves de mando. Estamos perdiendo energía en el núcleo. Entonces redirijanla, espetó Reden. Ya lo hicimos 2 veces. Entonces háganlo una tercera vez. Usen mis aposentos si es necesario. Dren dio un paso adelante. Necesitamos retirarnos. No podemos retirarnos. Vamos a morir aquí. Rain se giró lentamente, con los ojos ardientes. Entonces moriremos de pie. Dren no se inmutó, pero tampoco discutió. La traición llegó cuando más dolía. Se abrió un canal seguro. Reden reconoció la voz de inmediato. Senador Bayron. Comandante, actuó bajo la autoridad de emergencia de Erzgov. Por la presente se le ordena deponer las armas. Reden no respondió. Ha llevado a la Tierra a un baño de sangre. Hemos perdido el 70% de nuestras defensas. Nos ha convertido en un objetivo para la extinción. ¿Crees que la rendición cambia eso? Dijo Reden fríamente. ¿Crees que te aceptarán de vuelta como a un perro callejero? Ya he negociado los términos. La Tierra se somete. Nos desarmamos. Te entregamos. La guerra termina. Reden se quedó mirando la consola de comunicaciones. Podía sentir los ojos de Dren sobre él, y lo supo. La traición no solo había venido de los políticos. Se giró lentamente. Dren tenía su arma desenfundada. No me obligues a hacer esto, dijo Dren. Ya lo hiciste. Los 2 hombres se miraron fijamente durante un largo momento. Entonces Reden se movió. No fue a por su pistola. Se abalanzó. El arma disparó, falló, y Reden estrelló a Dren contra la pared. El metal resonó. Lucharon. Puños, codos, sangre. Dren era más joven, más rápido. Pero Reden luchaba por algo más que la supervivencia. Le dio un cabezazo a Dren 1, 2 veces. Dren se tambaleó, y Rain agarró el arma de mano y la apuntó a su pecho. Eras mi segundo, gruñó Reden. Todavía creo en la Tierra, tosió Dren. Simplemente ya no creo en ti. Reden apretó el gatillo, luego dejó caer el arma. La nave se moría. Incendios en cubierta, explosiones resonando a través del casco. Solo quedaban 7 naves en la flota de la Tierra, superadas en número y armamento. Pero las flotas del Concilio estaban ensangrentadas. Naves de mando en caos. Comunicaciones fragmentadas. Nadie estaba ganando, lo que significaba una cosa. Todavía había una oportunidad. Rain cojeó hasta la consola de mando. La sangre le goteaba de la sien. El humo llenaba el aire. Tecleó una orden final. Aquí el comandante Reden de la ISS Estrago.
Todas las naves terranas restantes converjan en mi señal. Haremos una última incursión. No para ganar, no para sobrevivir, para recordarles lo que es la Tierra. Miró la pantalla una última vez y sonrió. Prendámosle fuego a las estrellas. La ISS Strago gimió bajo las botas de Redden mientras viraba bruscamente a la izquierda, arrastrando una nube de metralla de su propio blindaje. Los incendios ardían a lo largo del flanco de estribor. La mitad de la tripulación del puente estaba muerta. La otra mitad funcionaba con analgésicos y odio. A través de las comunicaciones, las voces de las naves terranas restantes crepitaban con estática y furia. Strago, aquí Colmillo de Hierro. Estamos contigo. Juicio en línea. Escudos al 30, pero haremos el disparo. Últimas rondas de cañón de riel cargadas. Denos un objetivo. Solo quedaban 7 naves. Dañadas, sangrando, furiosas y aún en movimiento. Redden introdujo el vector de asalto final. Una carga directa hacia el centro del concilio, el corazón de la flota donde la desconocida nave de clase negra permanecía, pulsando como una estrella enferma. Esa nave aún no había disparado un solo tiro, pero Redden lo sentía. Estaba esperando, observando. Quiero todas las armas apuntando a esa cosa, dijo. El teniente Kerr estaba pálido pero firme. Nunca la alcanzaremos. Lo sé. Miró los rostros maltratados alrededor del puente. Pero alguien tiene que intentarlo. Los restos de la flota de la Tierra se abrieron paso a través de las líneas del concilio como una punta de lanza bañada en fuego. Sin maniobras evasivas, sin retirada, solo hacia adelante. El Colmillo de Hierro recibió el impacto de la primera andanada. Un Dronido Valari se estrelló contra su parte inferior, perforando el blindaje e incendiando sus líneas de combustible. La nave detonó en una explosión silenciosa, esparciendo metal y cuerpos congelados por el espacio abierto. No había tiempo para el luto. El juicio devolvió el fuego con sus 2 últimas rondas de cañón de riel, abriendo agujeros en el vientre de un crucero Sarn. La nave alienígena se partió por la mitad, los sistemas en cortocircuito, la tripulación derramándose como hormigas de un nido aplastado. Luego el juicio también desapareció, alcanzado por una ráfaga de cañón gravítico que lo partió por la mitad. La Strago voló a través de los restos de ambos. En medio del caos, la nave negra se movió. No con empuje, no con curvatura. Simplemente se desplazó de una posición a otra, como si el espacio simplemente le hubiera permitido pasar. Su superficie se ondulaba como aceite bajo la luz de la luna, distorsionando la luz y las lecturas de los sensores. ¿Qué demonios es esa cosa?, murmuró Kerr. Rain miró fijamente la pantalla. Esa es la verdadera razón por la que vinieron. En la cámara de guerra del concilio, el pánico se estaba extendiendo. El concilio no había autorizado la presencia de la nave negra. Había llegado sin anunciarse, en silencio. Sin tripulación, sin transpondedor, sin origen. El concilio creía que era un mecanismo de seguridad, un arma renegada construida por una facción ahora extinta. Pero tenía mente propia, y ahora había decidido actuar. El embajador Valari golpeó la mesa con un puño cristalino. «Desactívenla ahora». «No podemos», respondió un técnico Sarn. «Se ha aislado de todo control externo». Todos se volvieron hacia la última voz en la cámara. La almirante Kesil, la que había convocado la nave en secreto. Su voz era fría. Nunca estuvo destinada a ser controlada. En el campo de batalla, la nave comenzó a brillar. Una baja vibración se propagó por el vacío, sacudiendo instrumentos y filtrándose a través de los cascos de las naves como un gemido desde el interior de una tumba. La nave negra se abrió, no con armas, sino con el espacio mismo. Una esfera de gravedad colapsada comenzó a formarse frente a ella. No atrayendo, no empujando, simplemente borrando. Todo dentro de su radio creciente dejaba de existir. Las estrellas se atenuaban. Las naves desaparecían. Las señales morían. Rain apretó los dientes. Eso no es un arma. Es una ejecución. Dentro de la Strago. Los sistemas parpadearon. La gravedad artificial se tambaleó.
El tiempo se retrasó medio segundo. No solo estaba destruyendo materia. Estaba interfiriendo con las propias leyes de la física. Si nos acercamos más, estamos acabados, gritó Kerr. Rain miró fijamente la anomalía en la pantalla, el corazón de la tormenta, y supo lo que tenía que hacer. Se volvió hacia el último oficial de comunicaciones funcional. Comunícame. Abre una banda ancha. ¿Con quién? Con todos. A través de canales humanos, frecuencias alienígenas y naves del concilio por igual, la siguiente voz resonó. Aquí el comandante Redden de la Autoridad de Defensa de la Tierra. Nos están viendo morir. Está bien. ¿Quieren creer que esto termina con nuestra extinción? Están equivocados. No somos los más fuertes. No somos los más inteligentes. Pero somos lo último que olvidarán. Construyeron su paz sobre nuestro silencio. Nos llamaron inestables, peligrosos, demasiado primitivos para confiar en nosotros. Tenían razón. Somos humanos y ardemos. Luego cortó la línea. Miró al piloto. Embístela. El piloto parpadeó. Señor, me has oído. No tenemos la potencia de fuego para matar a esa cosa, pero tenemos esta nave y un núcleo de reactor lleno de infierno. Kerr se giró en su silla. Quiere embestir una nave de guerra de clase negra con un crucero terrano lisiado. Redden dio un paso adelante. Quiero morir haciendo ruido. El piloto tragó saliva y luego asintió. Fijando rumbo. La Estrago se lanzó hacia adelante. Lo que quedaba de la flota terrana la siguió, protegiéndola lo mejor que pudieron. La furia afilada bloqueó una andanada de plasma de un interceptor SARN, solo para ser destripada momentos después. La Viuda de Plata recibió fuego de drones a lo largo de su espina dorsal y aún así siguió adelante, ventilando atmósfera y energía. Luego se estrelló contra una corbeta del concilio, llevándose a ambas en un resplandor. Solo quedaban 3 naves cuando la Estrago alcanzó el rango visual de la nave negra. Luego 2, luego 1, luego ninguna excepto la Estrago. En el puente, todo temblaba. La nave negra se cernía más grande que cualquier cosa que hubieran visto. Más cerca ahora, su superficie se retorcía con una geometría imposible. Formas que no deberían existir en 3 dimensiones. Redden se mantuvo de pie, con los hombros rectos, mirándola fijamente. El núcleo se sobrecargaba detrás de él. Las alarmas de advertencia de calor gritaban. Los niveles de radiación se dispararon. No parpadeó. Detonación al impacto. La nave rugió hacia adelante. 500 metros. 300. 100. Kerr susurró. Nos vemos al otro lado, señor. La nave impactó, pero la pantalla se volvió negra. Luego, silencio. En algún lugar lejano, un niño miró hacia el cielo nocturno y señaló. Mira, papá. Esa estrella acaba de desaparecer. Su padre miró hacia arriba, perplejo. No había nada allí, solo oscuridad. 2 días después, en las ruinas de la órbita terrestre, los escombros flotaban como polvo sobre un cementerio. La nave negra se había ido. También la Estrago. Pero no todo estaba perdido. Una señal parpadeó desde las profundidades de la superficie lunar. Apenas un destello. Codificada, débil, pero real. La Tierra todavía tenía pulso. Y en la alta cámara del concilio, reinaba el silencio. Los votos habían sido emitidos. Pero algo había cambiado. La grabación de la última transmisión de Redden, sus palabras finales, su nave estrellándose contra el corazón negro de la muerte, se había extendido a través de especies, a través de sistemas, incluso a los mundos natales de los enemigos de la Tierra. No como propaganda, sino como miedo. Habían visto cómo era un humano moribundo, y eso los asustó. Un mes después, el concilio emitió un alto el fuego. Sin declaración pública, sin disculpas, solo silencio y una retirada discreta. No más incursiones, no más sanciones. La Tierra no había ganado, pero la galaxia había aprendido. A veces, sobrevivir es la victoria más ruidosa. En una granja en ruinas del Medio Oeste, un hombre con cicatrices en la cara y metal en los huesos salió de una nave de desembarco. Cojeó hasta un porche. Un niño pequeño abrió la puerta. «¿Tío?»
Rain asintió una vez. El niño corrió a sus brazos. No se quedó mucho tiempo. La tierra todavía estaba fracturada, todavía sangrando, pero era libre. Y le debía esa libertad al fuego, a la sangre y a un comandante que no parpadeó cuando la galaxia lo miró con desdén. La guerra terminó en susurros, no en fuegos artificiales. No hubo desfile de la victoria, ni declaración de paz, ni delegación alienígena ofreciendo disculpas y reconstruyendo tratados. El concilio simplemente se fue, se deslizó de vuelta al espacio profundo con sus flotas fracturadas, su estructura de mando humillada y su mayor arma borrada en la explosión suicida de una nave de guerra terrana medio muerta. Por primera vez en la historia galáctica, una especie no miembro había sobrevivido a un protocolo de extinción ordenado por el concilio. Y ahora, la Tierra estaba sola en las cenizas. El comandante Redden no había sido visto desde que la Estrago desapareció en el corazón de la nave de clase negra. Los rumores afirmaban que estaba muerto. Otros juraban que había sido arrastrado a otra dimensión. Unos pocos decían que el concilio lo había capturado y lo estaba torturando en secreto. Todo falso. Estaba vivo, pero no era el mismo. En un búnker subterráneo enterrado bajo los páramos de los Apalaches, Redden se sentaba solo en una habitación silenciosa sin ventanas ni relojes. Vestía ropa de civil, si se podía llamar así. Solo una camisa gris, botas pesadas y silencio. Sin rango, sin mando. No había hablado con nadie en semanas. No desde su extracción. Lo único que hacía era mirar una pantalla en blanco y reproducir los últimos 30 segundos de los datos de la misión de la Estrago una y otra vez. Impacto en 3, sobrecarga del núcleo estable. 2, lecturas inestables de la anomalía. 1, detonación. Estática. Cada vez que la pantalla se apagaba, la reiniciaba, como si verla suficientes veces revelara algo nuevo. Como si estuviera esperando la parte en la que moría. Pero nunca llegaba. Y eso lo atormentaba más que nada. Sobre él. La Tierra se estaba reconstruyendo, pero no bien. La Asamblea Terrana se había derrumbado 2 días después del alto el fuego. La mitad de sus miembros estaban muertos, escondidos o fueron sorprendidos vendiendo datos a agentes del concilio. Durante la guerra, la confianza se había hecho añicos. El gobierno central se disolvió avergonzado. Los poderes regionales comenzaron a apoderarse de territorios, declarando la independencia, imponiendo la ley marcial. El viejo mundo había muerto gritando. Lo que quedaba era una colección de gente enojada y desesperada. Algunos supervivientes, algunos oportunistas, cada uno afirmando hablar en nombre de la Tierra. Y nadie escuchaba. En Nueva Europa, un grupo paramilitar llamado los Hijos de Sol tomó el control de las estaciones de lanzamiento orbital. Se declararon la nueva voz de la Tierra, protectores de la humanidad, guardianes del sistema Sol. Su primer acto fue bombardear un puesto de escucha del concilio todavía activo en Ganimedes. Su segundo acto fue transmitir una amenaza a cualquier especie que se atreviera a cruzar al espacio terrano. El mensaje era simple. Pensaron que podían domarnos. Fracasaron. Ahora recordamos. Colgaron el rostro de Redden en cada pantalla como un mártir. Aunque no tenían idea de si estaba vivo, lo convirtieron en un símbolo, no de desafío, sino de venganza. Él lo odiaba. En el conglomerado del Pacífico, los señores de la guerra corporativos apretaron su control. Los contratistas de defensa que una vez financiaron silenciosamente los programas de armas secretas de la Tierra ahora emergían como intermediarios de poder. Poseían lo que quedaba de las matrices orbitales, los núcleos de fusión, los estabilizadores atmosféricos. No les importaba quién gobernara la Tierra mientras pudieran venderles. Y querían a Redden también. No como un héroe, como un arma. Mientras tanto, dispersos por las colonias de la Tierra, las cúpulas cubiertas de polvo de Marte, las bóvedas enterradas en Europa, las ciudades flotantes sobre Venus, la gente comenzó a desaparecer. Se extendieron susurros de una infección. No viral, no física, algo psicológico. Los soldados que habían entrado en contacto directo con los sensores de la nave de clase negra comenzaron a reportar síntomas. Insomnio, alucinaciones, crisis de humor, finalmente violencia.
Los médicos no podían explicarlo. Los neurólogos no encontraron nada. Pero el patrón era real. Lo llamaron síndrome del eco. Redden no le dijo a nadie que él también lo tenía. Una noche, Ardan Guife, la científica detrás del proyecto Hélice, encontró a Redden en su búnker. Tenía sangre en la chaqueta y ojeras oscuras bajo los ojos. Él no preguntó de dónde venía. Ella no preguntó por qué no había hablado. Simplemente se sentaron en silencio por un rato. Luego ella dijo, «Quieren usarte». Él no respondió. «Lo sabes, ¿verdad? Los hijos de Sol, el núcleo, los fragmentos de la asamblea. Cada uno de ellos te quiere de vuelta en el juego». «Aún nada». Ella se inclinó hacia adelante. «Pero no moriste por ellos». Redden levantó la vista finalmente. «No morí en absoluto». Ella se estremeció. Él susurró. «Y ese es el problema». Mientras tanto, en el espacio profundo, algo se movió. La nave de clase negra había sido destruida, pero no borrada. Su destrucción se había propagado a través del subespacio. Ecos, frecuencias que no pertenecían a esta galaxia. Las flotas en el borde del espacio conocido comenzaron a desaparecer. Sistemas silenciosos se oscurecieron. El concilio, fracturado y humillado, desestimó los eventos como motines internos, ataques piratas, colapsos aleatorios. Pero un equipo de sondeo de espacio profundo SARN captó algo antes de desaparecer. Una señal. No del concilio, no de la Tierra, sino de algo más antiguo. La misma frecuencia que la nave de clase negra usó antes de activarse. La transmisión era solo 2 palabras. «Hemos oído». De vuelta en la Tierra, se convocó una cumbre. Lo que quedaba del liderazgo de la Asamblea, los hijos de Sol, las dinastías corporativas y 2 docenas de figuras militares supervivientes. Se reunieron en las ruinas de la antigua cúpula del Acuerdo de Ginebra. Estaban desesperados. Necesitaban unidad. Necesitaban a alguien que liderara. Pero nadie confiaba en nadie. Y la galaxia seguía observando. Se habían extendido rumores de que la Tierra había desbloqueado algo en la nave de clase negra, que Hélice había sobrevivido, que Rain había visto lo que había dentro. Los Valari estaban reconstruyendo sus flotas. Los Draken se estaban concentrando cerca del borde exterior. El concilio no se había ido, solo esperaba, y a la Tierra se le acababa el tiempo. Así que lo enviaron a buscar, no con órdenes, no con una petición, con una nave. Sin marcar, silenciosa. Aterrizó fuera del búnker. Nadie se acercó a la puerta. Solo un mensaje. La galaxia te recuerda, comandante. El concilio te teme, pero la Tierra te necesita. Redden lo miró fijamente, y por primera vez en semanas, se levantó. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. La paz se había convertido en una mentira susurrada en las ruinas, y Rain, roto, marcado, furioso, no iba a salvar a la Tierra. Iba a prepararla. El viento le azotó la cara cuando la rampa de la lanzadera se abrió con un siseo. El comandante Redden salió a la fracturada plataforma de aterrizaje de la cúpula del Acuerdo de Ginebra. Lo que quedaba de ella. El hormigón agrietado como telarañas. Los restos de la bandera caída de la Tierra ondeaban lánguidamente de un mástil roto. El cielo de arriba era gris, manchado de ceniza industrial y neblina química. No se inmutó. 2 guardias con armaduras sin marcas lo flanquearon, pero no hablaron. Ni siquiera saludaron. Solo lo escoltaron a través del complejo en ruinas hacia la cámara central donde esperaban los líderes de la Tierra. Si es que aún se les podía llamar así. Dentro, la tensión olía a sudor y a electrónica quemada. 24 hombres y mujeres sentados en la mesa de guerra de la antigua asamblea, una vez de mármol, ahora de acero chamuscado. Ninguno llevaba uniformes militares. La mayoría había reemplazado los títulos con insignias personalizadas, parches corporativos, estandartes de milicias, escudos de casas. Los hijos de Sol estaban aquí, vestidos de negro raído, armados hasta los dientes, incluso en paz. El conglomerado del Pacífico se sentaba enfrente, trajes elegantes, implantes cibernéticos y sonriendo como si fueran dueños del mundo. En el centro estaba el general Vaughan,
el último oficial de bandera superviviente de la Tierra de las campañas de Titán, un cadáver andante mantenido con vida por pulmones sintéticos y whisky. Cuando Rain entró, la sala quedó en completo silencio. Vaughan no se levantó, solo dio una calada a un cigarrillo y dijo, «Realmente lo hiciste». Rain miró a su alrededor, sin impresionarse. Realmente la cagaron. Unos pocos sonrieron. La mayoría no. Vaughan exhaló humo y señaló la silla a su lado. «Siéntate. Estamos en guerra». Rton enarcó una ceja. ¿Otra vez? Vaughan no parpadeó. «Siempre». Le mostraron la grabación. 3 colonias perdidas en las últimas 2 semanas. No a manos del concilio, sino de algo más. Sin advertencia, sin señales, sin balizas de socorro, solo silencio. Luego cascarones ennegrecidos flotando en el espacio. Naves destrozadas desde dentro. Estaciones sin signos de lucha, tampoco sin signos de cuerpos. Lo único recuperado, una imagen, una marca de un agujero chamuscado quemada en una cápsula de escape a la deriva. Un círculo negro perfecto dentro de un anillo de estrellas dobladas. Redden se inclinó hacia adelante. Había visto eso antes, en el núcleo de la nave de clase negra, justo antes del impacto. «No es el concilio», dijo Vaughan en voz baja. «Es otra cosa. Algo más antiguo». Redden asintió una vez. Lo despertaron. La nave de clase negra había sido un recipiente. Sí, pero no una creación del concilio. Ninguna especie la había reclamado. Ningún origen había sido registrado jamás en los archivos de navegación profundos de la galaxia. Ahora, después de su destrucción, se habían dado cuenta. Y estaban llegando. En la esquina trasera de la sala, una voz suave interrumpió. «No has vuelto para ser informado, comandante. Has vuelto para liderar». Todos los ojos se volvieron hacia la oradora. Amara Nix, estratega jefe de los Hijos de Sol, vestida con un sencillo equipo táctico, el rostro marcado por el fuego del concilio años atrás, los ojos como acero frío. Redden no respondió. Ella dio un paso adelante. «Te necesitamos. Todo el maldito planeta te necesita porque lo que viene no es una guerra. Es la extinción». Redden le sostuvo la mirada, luego recorrió la sala con los ojos. 24 personas fingiendo hablar por un mundo roto. «No están listos para otra guerra», dijo. «Todavía están atrapados en la última». Vaughan esbozó una sonrisa seca. «No se equivoca». Pero entonces sucedió algo inesperado. Una voz de la delegación corporativa se levantó. Torne Maddox, CEO de Helix Corp Defense. El mismo grupo que una vez construyó escudos orbitales ahora se había convertido en traficantes de armas. «No me importa un bledo que bandera enarbole nadie», dijo Torne. «Pero mis satélites muestran una deriva anómala del 1,3% en los canales del espacio profundo. Algo está plegando el subespacio como si fuera papel. No es el concilio. Es algo más antiguo». Tocó una proyección. Se iluminó con cientos de diminutas distorsiones en el espacio-tiempo moviéndose con una sincronización espeluznante a través de una trayectoria de 3 sectores. «¿Ese patrón te parece aleatorio?», preguntó Torne. Redden no respondió. Porque no lo parecía. Parecía una búsqueda. Una red cerrándose. Fuera de la cúpula, comenzaron los preparativos. La asamblea no se reformó oficialmente, pero delegó poderes de emergencia a un alto mando de defensa temporal. Un hombre, una silla de guerra, Redden. No la quería, pero la aceptó. No por ambición, por instinto, porque cuando la galaxia te da la espalda, la Tierra no ruega. Recarga. El plan era brutal y exactamente por lo que Redden era conocido. No podían esperar a que estas cosas llegaran. La Tierra apenas sobrevivió al concilio. Este enemigo no negociaría. Tenían que ir a por ellos. Atacar primero. Aprender rápido. Y si era necesario, morir lentamente. Lo llamó Operación Rastro Abrasador, un camino a través de los sectores oscuros, sistemas abandonados fuera de la red donde ninguna baliza de navegación funcionaba, de donde las señales nunca regresaban, donde el vacío tenía dientes. El objetivo: localizar la fuente de la distorsión subespacial, identificar la amenaza, determinar si puede sangrar, y si no,
detenerla el tiempo suficiente para advertir al resto de la humanidad. Se llevó solo 3 naves, no por orgullo, sino porque era todo lo que les quedaba con núcleos de curvatura funcionales. La ISS Valkyria, el Cometa Negro y la Penante. Él capitaneó personalmente la Valkyria, un destructor de tamaño mediano reequipado con la tecnología restante de Helix Corp, en su mayoría no probada, alguna ilegal, toda volátil. Amara Nix se unió a él, al igual que Kerr, que había sobrevivido a la estrago, ahora con cicatrices pero aún leal. El resto, voluntarios, y no porque creyeran en la esperanza, sino porque no lo hacían. Partieron al 5.º día después de la cumbre. El concilio observaba desde lejos, en silencio, reconstruyéndose, temeroso de involucrarse. La galaxia estaba en silencio, demasiado en silencio. Y en ese silencio, la nave de Reden desapareció en la oscuridad. Allá afuera, en el espacio inexplorado, las reglas murieron rápidamente. El tiempo se retrasaba. El espacio se doblaba. Las señales volvían distorsionadas. Voces superpuestas. Mensajes de días futuros o semanas pasadas. El primer sistema que cruzaron no tenía sol, solo una estrella colapsada y 8 lunas destrozadas. Daño artificial, como si alguien hubiera partido la gravedad por la mitad. La Penante enmudeció esa noche. Sin explosión, solo comunicaciones cortadas, sin rastro. Reden no redujo la velocidad. Luego vino el segundo sistema. Allí encontraron supervivientes, apenas humanos, aferrados a una plataforma minera oxidada que orbitaba un asteroide errante. Rostros cubiertos de quemaduras y extrañas cicatrices. Mentes destrozadas, hablando en fragmentos. Solo decían una frase claramente una y otra vez. La oscuridad recuerda. El cometa negro se quebró después. Los sensores fallaron. La tensión del casco se triplicó. La gravedad artificial se invirtió y aplastó la cubierta 6. Para cuando la tripulación se recuperó, la mitad de su oxígeno se había ido. El capitán, un curtido exmarine llamado Daró, envió un último informe. Nos retiramos. Esto es una locura. Se volvió hacia el espacio seguro. La nave desapareció 3 minutos después. Sin señal, sin escombros, simplemente se fue. Eso dejaba una. La Valkyria. Reden no se dio la vuelta porque ahora había algo más. Algo que llamaba, una nueva señal, de baja frecuencia, casi subsónica. No hostil, no fuerte, solo presente, como una respiración. Y adelante, en el centro muerto del vacío, había una única estrella, ardiendo en negro, pulsando lentamente. Orbitándola, una estructura imposible. Una estación anular hecha de obsidiana y metal del vacío que se extendía por la mitad del sistema. No construida, crecida. Miles de naves la rodeaban. Ni vivas, ni mecánicas. Algo intermedio. Ninguna se movía. Ninguna hablaba. Rain se quedó mirando. Susurró. ¿Es este su hogar? Kerr respondió sin parpadear. Oh, su puerta. Tecleó las comunicaciones. Aquí el comandante Reden de la Tierra. Venimos en busca de respuestas. Silencio. Luego una respuesta, una voz. Calma, fría, no sintética, pero no humana. Nos despertaron. Rompieron el silencio. Ahora verán. El anillo de obsidiana no giraba. Pulsaba como un latido. Desde el puente de la Valkyria, Reden observaba la estación imposible orbitar una estrella negra y muerta. Cada lento latido de su masiva estructura enviaba temblores a través del pozo de gravedad local. Sin armas, sin sistemas de defensa visibles. Pero cada instinto gritaba, no te acerques más. Y aún así, se movió. Velocidad de aproximación al mínimo, dijo Kerr, mirando su pantalla como si pudiera cobrar vida y morderlo. Amara NYX estaba a la derecha de Reden, con una mano apoyada en su pistola. No había hablado en minutos. El único sonido era el zumbido de los sistemas de la nave y la baja y constante vibración que subía desde el suelo. No era ruido de motor. Era otra cosa. ¿Informe?, preguntó Rain, con la voz firme pero delgada. Lecturas de vida, más o menos, dijo Kerr.
Tengo señales, pero no son biológicas. Son patrones, como bucles de memoria, fragmentos de pensamiento, nada con un latido. ¿El anillo está vivo? No lo sé. Quizás. O quizás está soñando. La valquiria se detuvo por completo a 100 kilómetros del anillo. Fue entonces cuando las luces del puente se atenuaron. No de golpe, no por sistemas. La luz misma parecía drenarse, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Las comunicaciones se cortaron, no interferidas, anuladas. Incluso el cifrado de grado Helix falló. NYX maldijo en voz baja. Reden se adelantó hacia el visor. El centro del anillo se había abierto. Sin sonido, sin advertencia, solo un agujero. Un círculo negro perfecto rodeado de formas geométricas que giraban lentamente, ninguna de las cuales seguía la física conocida. Formas con esquinas que no pertenecían al espacio tridimensional. ¿Una invitación o una trampa? Quizás ambas. ¿Crees que quieren hablar?, preguntó Kerr. No, dijo Reden. Creo que quieren que escuchemos. Se volvió hacia NYX. Prepara la lanzadera. El lanzamiento fue silencioso. La lanzadera Lance 1 llevaba una pequeña tripulación. Rain, NYX, Kerr, una neuroespecialista de Helix Corp y 2 marines endurecidos del último cuerpo de reclutamiento de la Tierra. Ambos voluntarios que se habían alistado sabiendo que no volverían a casa. Se acercaron a la brecha en el anillo. El círculo no se hizo más grande. El universo se hizo más pequeño a su alrededor. Cuando la lanzadera atravesó el anillo, el tiempo se quebró solo por un segundo. Todos los instrumentos fallaron. Los filtros de oxígeno funcionaron al revés por un momento. NYX parpadeó y por medio segundo se vio a sí misma sentada en una consola diferente. Más vieja, más delgada, sola. La neuroespecialista gritó y se arrancó los auriculares. Rain sintió como si cayera dentro de sí mismo. Pero entonces pasó y estaban dentro. No había arriba, ni abajo, ni centro, solo pasillos interminables de metal negro pulsante iluminados por un pálido brillo rojo que parecía emanar de las paredes, como sangre atrapada dentro de una piel translúcida. No había gravedad, pero se movían como si la hubiera. El aire era respirable, pero las lecturas decían que no debería serlo. La nave aterrizó sin guía, sin interferencia de IA, sin sistemas de defensa, sin resistencia, solo silencio. La rampa bajó. Rain salió primero. El pasillo ante él parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones, excepto que se curvaba sutilmente, como una espiral, un embudo, siempre hacia abajo, aunque abajo no existiera aquí. Lo siguieron. Minutos, quizás horas. El tiempo no se comportaba dentro del anillo. Sus relojes mostraban datos contradictorios. Kerr dijo que habían estado caminando durante 20 minutos. El de NYX mostraba 2 horas. El de Reden no marcaba nada. Y entonces llegaron a la cámara. Era esférica, tan ancha como una manzana de la ciudad. Las paredes estaban grabadas con símbolos en movimiento, no escritos, no brillantes. Estaban vivos, arrastrándose por la superficie en patrones que cambiaban cuanto más los mirabas. En el centro de la esfera flotaba una forma. No un ser, no una máquina, un constructo. Humanoide, apenas, delgado, sin rostro. Miembros alargados envueltos en hebras de filamento negro que cambiaban constantemente como pensamientos con forma. No se movía. No respiraba. Simplemente era. Y entonces habló. Pero no con sonido, con memoria. Rain se tambaleó. De repente, estaba de vuelta en la Tierra a los 17 años, de pie sobre el cuerpo de su padre después de un ataque de drones del concilio que salió mal. Sangre en sus manos, humo en su garganta, el grito de su madre resonando desde la habitación de al lado. Luego de vuelta a la Estrago, viendo la sobrecarga del núcleo, sabiendo que el siguiente segundo acabaría con su vida. Luego algo más, algo que no era suyo. Un antiguo campo de batalla, no la Tierra, ningún mundo mapeado en la historia galáctica conocida. Cielos alienígenas, océanos rojos, criaturas del tamaño de edificios lanzándose soles unos a otros. Y en el centro,
Estos mismos constructos negros, millones de ellos, muriendo y despertando de nuevo, una y otra vez. Rain cayó de rodillas. También Kerr. NYX apretó los dientes, sangrando por la nariz, susurrando, «Haz que pare. Haz que pare». Luego, silencio. Y la voz regresó. Éramos antes del lenguaje, antes de tu tiempo, antes de que tus dioses se arrastraran del polvo. Terminamos el primer ciclo. Nos despertaron. Reden se levantó lentamente. ¿Estaban en el espacio del concilio? ¿De su lado? Encontraron lo que no entendían. Observamos. Imitaron. Pensaron que nos controlaban. Luego rompiste su ilusión. Entonces, ¿por qué destruir nuestras colonias? No destruimos. Probamos. NYX espetó. ¿Probar qué? Potencial. Patrón. Propósito. No eran una especie. Eran un sistema. Una inteligencia antigua incrustada en la materia misma, más antigua que las galaxias, latente entre pulsos cósmicos, activada por señales que ya no controlaban. No vivían. Recordaban. Y la Tierra se había convertido en parte de ese recuerdo. Reden respiró lentamente. ¿Vinieron a por guerra? Vinimos a por una elección. Luchar, huir, ascender. Pocos eligen alguna vez. ¿Y si elegimos sobrevivir? Entonces deben sufrir y superar. Las paredes comenzaron a brillar. Reden sintió vibrar sus huesos. Tu especie se rompe fácilmente, pero algunos perduran. Un ciclo, una prueba. Si pasan, viven. Si fallan, los eliminamos. Un nuevo pasillo se abrió detrás de ellos, de un blanco cegador, y la figura en el centro se desvaneció. No desapareció, simplemente se plegó. Kerr estaba jadeando. NYX se apoyó en la pared, con los ojos inyectados en sangre. Reden se volvió hacia ambos. Parece que ya no estamos en una guerra. NYX se limpió la sangre de la barbilla. No, estamos en una prueba, y la Tierra era el experimento. El pasillo de luz se sentía extraño. No cálido, no acogedor, solo estéril, vacío. Se extendía ante ellos, interminable y cambiante. Cada paso reorganizaba el espacio a su alrededor como si las reglas de la realidad se reescribieran cada pocos metros. Detrás de ellos, la cámara del anillo había desaparecido. El constructo había desaparecido, pero la voz permanecía. No en sus oídos, dentro de sus cabezas. El ciclo comienza ahora. 3 pruebas, una verdad. Fallen y vuelvan al polvo. Se movieron. Rain lideraba. NYX lo seguía, sus nudillos blancos alrededor de la empuñadura de su arma. Kerr tropezaba ligeramente, murmurando para sí mismo. Sus pupilas estaban dilatadas. Se estaba perdiendo. Los recuerdos del constructo se habían hundido demasiado en él. Reden lo vio. Las mismas fracturas que sentía en su propia mente. Pero no había tiempo para detenerse. No había tiempo para descansar. El pasillo comenzó a encogerse hasta que fueron tragados por completo. Primera prueba. El espejo. De repente estaban en la Tierra, pero no en su tierra. El cielo era rojo, los océanos negros. Los continentes agrietados como piel seca. Las ciudades flotaban en el cielo, conectadas por delgadas agujas de luz. Y en medio del páramo, una enorme torre de metal blanco hueso se elevaba hacia la atmósfera. Retorcida, alienígena, familiar. ¿Dónde demonios estamos? Susurró NYX. Rain dio un paso adelante. No es dónde. ¿Cuándo? Una voz resonó de nuevo. Toda especie se alza, luego se repite. No son los primeros. No son únicos. No están listos. Figuras emergieron de la torre. Humanoides. Humanos incluso, pero equivocados. La piel demasiado tensa, los ojos demasiado abiertos, los movimientos demasiado suaves. Avanzaron, perfectamente sincronizados, y se detuvieron a 20 metros. Rain sintió que se le caía el corazón. Kerr gritó. Eran copias. Cada figura llevaba sus rostros. Rain, NYX, Kerr, pero retorcidos, quemados,
rotos, mejorados, como una versión de ellos que había elegido el poder sobre el dolor, la eficiencia sobre la empatía. La copia líder, el doble de Reden, dio un paso adelante. «Tú dudas», dijo. «Nosotros no». La copia levantó su arma y disparó. La lucha fue brutal. Cada disparo se sentía premeditado, como si los enemigos ya conocieran cada movimiento. Cada esquiva era anticipada. Cada truco contrarrestado. Kerr fue alcanzado en la pierna, gritando, desangrándose. NYX cayó después, derribada por su doppelganger, con las cuchillas desenvainadas, cortando el aire con precisión quirúrgica. Rain luchó contra sí mismo. El Reden del espejo no volvió a hablar. Simplemente se movió más rápido, más limpio, más frío, sin vacilación, sin esfuerzo desperdiciado, sin alma. Rain fue alcanzado, un disparo en el hombro, otro rozando sus costillas. Pero entonces hizo algo que el espejo no pudo predecir. Falló a propósito. El disparo atrajo a la copia, esperando una debilidad. Ese fue su error. Reden se metió dentro de su guardia y le aplastó la garganta con la culata de su rifle. El cuello de la copia se rompió. Cayó, temblando, gorgoteando, y luego se desintegró en luz. Los otros siguieron segundos después, desapareciendo en la misma ráfaga silenciosa. Primera prueba superada. Segunda prueba. La división. Estaban de vuelta en la Valquiria, o algo parecido. Sistemas en línea, limpios, prístinos, pero sin tripulación, solo Reden. Estaba de pie en el puente. Todo a su alrededor estaba en silencio. Y entonces la voz regresó. ¿Qué es el liderazgo? Obediencia, sacrificio o abandono. Ante él, una pantalla parpadeó. Mostraba una colonia, el primer esfuerzo de terraformación de espacio profundo de la Tierra, aún en construcción. 900 civiles, sin red de defensa, sin núcleo de curvatura. Otra pantalla parpadeó. Una flota enemiga se movía hacia la colonia. Y luego otra pantalla. La última flota de guerra de la Tierra esperando cerca. Pero apareció una tercera alerta. Una segunda flota, más grande, más fuerte, se dirigía directamente hacia la propia Tierra. Solo tenía suficientes naves para detener a una. Elige, dijo la voz. Salva el futuro o salva el pasado. Era una simulación, pero se sentía real. Rain dudó. Luego hizo lo que todos los demás comandantes antes que él habían hecho. Eligió la Tierra. La pantalla se atenuó, luego parpadeó, y la voz dijo, incorrecto. El puente explotó en luz blanca. Cuando Rain despertó, estaba de nuevo en el pasillo blanco, esta vez solo. Sin NYX, sin Kerr, solo él. Gritó, un sonido crudo y roto que no había salido de su garganta en años. Pero nadie respondió. Ya no estaba siendo probado. Estaba siendo quebrado. Tercera prueba. La verdad. Esto no era una ilusión. Estaba de pie en un campo de estrellas, suspendido en el espacio, respirando sin aire, moviéndose sin inercia. Ante él estaba de nuevo el constructo, pero esta vez parecía diferente, familiar. No humanoide, sino humano. Su propio rostro, su propia voz, y habló. Quieres salvarlos, pero no puedes porque no entiendes lo que estás salvando. Rain apretó los puños. Sobrevivimos. Nos lo ganamos. La voz no parpadeó. No, escaparon. Tropezaron con el poder. Y ahora creen que eso los hace dignos. Entonces, ¿qué somos? Exigió Rain. Insectos, herramientas, combustible. La figura se inclinó hacia adelante. Son datos. Ese fue el golpe final. No una explosión, no un ataque, solo la verdad. El sistema nunca se trató de juicio. Se trataba de recolección. Probar especies, ver cómo evolucionaban bajo presión, ver hasta dónde llegarían para preservar la identidad, para luchar, para mentir, para sacrificar. Las naves de clase negra, sondas, el anillo, un núcleo de procesamiento. La Tierra no estaba siendo juzgada. Estaba siendo estudiada. Luego vino la elección final. Puedes irte, regresar,
Pero sabe esto. Nunca volverás a estar solo. Ahora somos parte de ti. Reden cerró los ojos. Vio la tierra rota, dividida, salvaje, pero libre. Vio a NYX, a Kerr, a los soldados, a los niños. Vio la próxima guerra ya gestándose detrás del silencio y tomó la decisión. No habló. Simplemente caminó. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en el puente de la Valquiria. Las luces parpadearon. Las alarmas sonaron. NYX estaba desplomada contra la consola. ¡Viva! Kerr gemía, agarrándose el costado. Habían vuelto de alguna manera. Y las estrellas de fuera habían cambiado. El anillo negro se había ido, no destruido, movido, desaparecido del sistema. En su lugar, una señal incrustada en lo profundo de los sistemas centrales de la Valquiria, inamovible, indetectable para cualquier sistema de la Tierra. El mensaje final: pasaron, pero observaremos, y la próxima vez no regresarán. Un mes después, la Tierra se recuperó, no unida, pero enfocada. Los hijos de Sol se renombraron como la vanguardia terrana. Las corporaciones se consolidaron en un único consejo de defensa. Y Rain, él desapareció de nuevo. Sin rango, sin discursos, solo un plan. Porque ahora sabía la verdad. La Tierra no era libre. Estaba marcada. Y la próxima vez que las estrellas se oscurecieran, no sería el concilio. Serían los que construyeron el silencio. Y cuando vinieran, Rain estaría listo. No para sobrevivir, sino para asegurarse de que la galaxia recordara el nombre de la humanidad. La única especie que se atrevió a darle un puñetazo en la boca a un dios y marcharse.